Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo Chueco No Es Derecho. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. José Bonilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarte, Leti. Igualmente, Pepe. Pati Carmona, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Pati? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Pati, gracias por estar aquí con nosotros, nosotras. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente a más de una persona le va a interesar, que es sobre pensión alimenticia. Pero antes de eso les voy a compartir desde luego las formas de contacto de aquí del canal y del programa. En Twitter ustedes pueden localizarnos como @acústica_radio, en Facebook Acústica Radio. Pueden ustedes hacer una llamada al teléfono 5611-2000 o bien en Twitter @chueco no derecho. Nos pueden localizar, mandar un mensaje, alguna sugerencia. En Facebook Lo Chueco No Es Derecho y el correo electrónico que es lochueconoesderecho@gmail.com. Entrando en materia, les voy a comentar aquí la semblanza de nuestra invitada. Pati Carmona es comunicadora con especialización en periodismo. Ha recibido formaciones en derechos humanos, en derechos humanos y comunicación para la incidencia en políticas públicas. Ha trabajado en los medios desde 1996 en radio, periodismo escrito e internet. Editora y autora de varias publicaciones y artículos acerca de derechos de la infancia e igualdad de género, ha coordinado proyectos en estos temas desde hace 9 años. También ha desarrollado trabajo en el campo de visibilización y sensibilización de los derechos humanos de la niñez y de las mujeres con periodistas, funcionariado público y sociedad civil en conferencias y talleres. Actualmente coordina el programa de posicionamiento público, una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación en Gendes Asociación Civil. Pues bueno, Pati, Pepe, pensión alimenticia. En términos no jurídicos, Pepe, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la pensión alimenticia? De la obligación que tienen los padres o de las personas que detentan la patria potestad, que pueden ser los abuelos de los niños y de las niñas y de los adolescentes menores de 18 años o de aquellos jóvenes que se encuentran cursando sus estudios universitarios, que tienen derecho a recibir una manutención, es decir, todos los satisfactores necesarios para poder vivir, para poder estar sanos, para poder tener esparcimiento, para poder tener atención médica, para poder tener pues todo lo que se necesita para tener una vida sana y normal en sociedad. Entonces, pues bueno, eso en términos ya todavía más cortos incluso, es la obligación que las personas adultas, de manera general, tenemos con las personas menores de edad para su manutención. Así es, palabras más, palabras menos, y muy importantes dentro de este... Muchas palabras menos. No, pero muy importante es, porque no lo mencionamos, sobre todo la educación de los chavos. Esto es fundamental, esta es una obligación hasta constitucional. Los niños tienen que tener una educación obligatoria que va desde el preescolar hasta la escuela preparatoria. Entonces, la pensión alimenticia incluye alimento, vestido, educación, habitación, salud, también salud y educación. Y también los esparcimiento y diversión. Sí. Son, en términos generales... podríamos resumirlo así. En términos generales, claro. En palabras para no abogados, abogadas. Gracias. Palabras menos, ¿verdad, Pati? Claro. ¿Verdad? Estamos hablando de si usted que nos escucha, que nos ve, tiene un niño, una niña a su cargo, porque es el tutor, porque es su maestra, porque es la abuelita con la que se va a quedar durante un tiempo determinado, bueno, la obligación que se tiene para esa persona menor de edad o con esa persona menor de edad es darle alimentación, es proveerle un espacio seguro donde viva, es proveerle servicios de salud en caso de que así lo requiera, claro. Educación en el caso de las niñas y de los niños, acuérdate que hay un esquema de vacunación
que es obligatorio, tal y como está en la cartilla nacional de vacunación. Entonces, entra dentro de, claro, por supuesto, de las del aspecto obligaciones de la salud, ¿no? Claro. Sí, tal vez creo que ayude un poco a enmarcarlo más bien en el marco de los derechos de niñas y niños, ¿no? Claro. Porque si bien hay personas que ya son mayores de edad, si estamos hablando de estudiantes universitarios, pues toda persona menor de edad es niña Claro. o niño, ¿no? Claro. Y entonces estamos hablando de un derecho a la educación, de un derecho a la salud, de un derecho al juego y al esparcimiento, etcétera. Sí, Bueno, hay exacto. otro punto que es muy importante que no podemos perder de vista. El derecho a la alimentación. Todo aquel que está obligado a darlo, llegará un momento que a su vez tiene el derecho a recibirlo. Muy bien, pero Tratándose de adultos mayores. espérame, estamos Sí. hablando de pensión Sí, alimenticia. sí. Y le vamos a dar un enfoque especial. Luego llegamos a esa ¿Será que como yo ya interpretación. estoy por ahí? Entonces, te Como preguntaré ya ese vas tema. encaminándote. Está bien, Pepe. Pero bueno, antes de tocar ese tema, muy bien, eso es en términos generales de qué se trata la pensión alimenticia. Hay dos aspectos de la pensión alimenticia que es importante que compartamos en este espacio y que se tenga en cuenta. Desde luego está el aspecto legal, la obligación legal, que esto para ser más puntuales y más precisos, que eso lo hará el abogado José Bonilla. Él nos va a decir en qué parte del código, el inciso, el numeral, todo, en donde dice que se le debe de dar ABCD al niño o la niña. Pero también está el aspecto sociocultural, que construye no nada más el término de la pensión alimenticia, sino ¿qué será para ti? La obligatoriedad, ¿a quién le adjudicamos la obligatoriedad? No nada más de la pensión, sino por otro lado también del cuidado de las personas que son beneficiarias o acreedoras de esa pensión, en este caso acreedoras, ¿no? Fíjate que en este tema se hace como una intersección muy interesante de análisis. Porque por un lado tenemos una realidad. O sea, hay hombres que no son responsables con su paternidad, ni en el nivel más básico que sería ¿no? Uh-huh. El de proveer con las condiciones básicas. Así es. Ujú. Pero al mismo tiempo se refuerza la idea esta de que el padre, que es normalmente hacia quien van dirigidas este tipo de demandas, Así Ujú. es. Ujú. pues solamente sirven para aportar dinero a la casa. Solamente tiene un papel de proveedor. Exactamente. Y eso finalmente pues va en detrimento del mismo ejercicio de los derechos de niñas y niños. Si queremos hablar de una paternidad bien ejercida, pues sí tiene que ver con este aporte económico, que es que otra vez enmarquémoslo en lo que niñas y niños tienen derecho a. Uh-huh. Pero además tienen derecho a muchas otras cosas, ¿no? O sea, por eso nosotros en Gendes hablamos de una paternidad integral. O sea, Claro. sí hay un eje fuertísimo de responsabilidad que desde el trabajo que hacemos, justo reflexionamos con los hombres que nos visitan acerca de su propia responsabilidad. Ujú. Pero también estamos en otra línea de, bueno, ok, das dinero, pero además eso no es el ejercicio de la paternidad. No, desde luego que no. Hay que hablar de una paternidad afectiva, o sea, cómo te relacionas en términos de afectividad con tus hijas e hijos. Hay que hablar de una participación en la crianza, por ejemplo, e incluso no solamente en tu relación con tus hijos, sino con tu pareja o expareja, ¿no? Uh-huh. Claro. Al final, eso que niñas y niños ven en casa, por ejemplo, la violencia, aun si esta pareja ya se separó, pues tiene que ver con el ejercicio de la paternidad. O sea, niñas y niños necesitan estar viendo no solamente un papá que es responsable en el ámbito económico, sino uno que es afectuoso, que juega, que participa en las labores del hogar, que es respetuoso con su madre, etcétera. No, sí tienes razón. Fíjate que ahorita que estás comentando este tema y lo estás describiendo muy, muy bien.
Me vino a la mente que de verdad, y yo creo que tú también lo has visto, Leti, que muchos padres de familia le expresan, entre comillas, el cariño o el amor a sus hijos a través de comprarles el último celular o el último coche o la ropa de marca, cuando en realidad eso no es tan importante, sino tener una convivencia con ellos, involucrarte en sus actividades, ser parte de sus vidas, pero de una manera activa o proactiva, y no solamente a través de la cuestión económica, y de ahí se deriva que el padre pues solamente sea un proveedor. Que para eso... Solo para enmarcar, justo por eso nos gusta llamarlo paternidad integral, claro, porque no es solamente muy interesante ejercer uno de estos aspectos, ¿no? Claro. Sino que se reúnan todos estos aspectos para garantizar el ejercicio de los derechos tanto de niñas y niños como de las mujeres que viven en este Sí, hogar. excelente. Regresando al corte, vamos a seguir hablando sobre el tema. Estamos hablando sobre pensión alimenticia. En unos segundos regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Lo Chueco No es Derecho, platicando con Pati Carmona, José Bonilla, y yo soy Leticia Rocío Hernández, sobre pensión alimenticia y algunas cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta sobre las pensiones alimenticias. En México, el 67.5% de las madres solteras no reciben una pensión alimenticia. Que, Pati, en lugar de madres solteras podemos decir... Híjole, pues yo diría madres. Madres, ¿no? Sí, Porque sale tienen que sobrando. ser solteras. Sí, sale sobrando. No, a ver, Pero bueno, aquí madres. hay como el reconocimiento de esta situación, ¿no? Pero de repente... Y un poco como para marcar la distinción... Bueno, porque también hay ocasiones en que, aun cuando estén las mujeres casadas, no necesariamente significa eso que el hombre Que aporte. reciban una pensión. Exacto. Sí, claro, Exacto. por supuesto. Pero bueno, el 91% de los casos, los acreedores son los hijos. En 8.1% son, en términos de pensiones, no reencuadré. En términos de pensiones, en el 91% de los casos, los acreedores son los hijos e hijas. En un 0.9% nada más, quienes son acreedores son hijos o hijas y el esposo. O sea, en realidad, cuando de acreedores hablamos en términos de pensiones alimenticias, la gran mayoría está constituida por madres o esposas con hijos e hijas, no tanto por esposos. Así Es un es. 0.9% nada más Sí, de muy bajo. los hombres. Ujú. De acuerdo con información de la primera visitaduría general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 3 de cada 4 hijos de padres separados, madres separados, no reciben pensión alimenticia. 6 millones de mujeres en el país son madres solteras con un estatus de soltería. Sí, es que yo tengo un conflicto con eso de madre soltera, pero en México 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, como decíamos, ¿verdad? Una tercera parte de los hogares del país son sostenidos por mujeres, que es un número muy amplio y muy Muy alto. importante. Ujú. 11.8 millones de madres viven en situación de pobreza en México. Las entidades que concentran el mayor porcentaje de madres de familia en condición de pobreza multidimensional son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, que es importante tener en cuenta que justamente en estos estados es donde tenemos índices muy importantes de pobreza. distintos fenómenos delictivos incluso, También, ¿no? claro. Y que tiene incluso que ver también con el número de hijos en términos de acceso a anticonceptivos. Exactamente, a un libre ejercicio de la sexualidad y todo, ¿no? Sí, son todos factores que están estrechamente vinculados. Claro. La proporción de nacimientos por situación conyugal de la madre, ahí les va, a esto es a lo que yo me refería, es 45% cuando se encuentra en unión matrimonial. O sea, casada, Ujú. punto. 44% cuando se encuentra en unión libre, 11% cuando se encuentra soltera. A mí como que me viene sobrando un porcentaje, pero bueno, creo que no sume bien. Ok.
¿Qué no es válido? Ya, suponiendo que ya estamos en una cuestión de juicio y me estoy brincando un poco lo que te voy a pedir ahorita que comentes, Pepe, por favor. Pero ¿qué no es válido o qué sí es válido cuando de pensión alimenticia hablamos? Hacia allá me gustaría que fuera encaminado desde el punto de vista legal. Sí, desde por el supuesto. Punto de vista legal, punto de vista legal. la pensión alimenticia tiene dos limitantes que son muy importantes. Uno, pues la capacidad económica del deudor, esto es un punto importante, y dos, las necesidades de los acreedores. A ver, ahorita que dices la capacidad económica del deudor, supongamos que yo me caso contigo y tenemos 7 hijos. Uh-huh. Yo no sé cómo lo vas a hacer para mantener a tanto hijo, ¿eh? Pero Créeme que si me caso tienes contigo los mantengo, ¿eh? Perfecto, muy bien. Pero el asunto es el siguiente. No, bueno, el asunto es el siguiente. Tenemos 7 hijos. Sí. Y mientras vivimos en matrimonio, que estamos legalmente casados, pues se mantiene a Leticia y a los 7 huerquitos Sí. sin problema. Todos hombres, por eso digo huerquillos. Bueno, entonces resulta que un buen día, ¿cómo dicen? Diferencias irreconciliables, algo así, ¿no? Sí. Sí, nos divorciamos. Estando casados, tú y yo aportabas con 7 hijos, ¿qué será? ¿Qué te gusta? 50,000 pesos mensualmente a la casa. Estoy diciendo cifras nada más como se me ocurre, ¿no? Sí. 50,000 pesos para la manutención de los niños, etcétera. Pero resulta que nos divorciamos por estas diferencias irreconciliables y... Incompatibilidad de caracteres. Bueno, por esa incompatibilidad de caracteres. Y resulta que yo le digo al juez, oiga, es que yo necesito 1,000,000 de pesos mensuales para vivir, porque tengo 7 hijos. A ver, platícame, ¿por qué no es Primero me puso muy nervioso por tu planteamiento, porque parece que habló con mi mujer, porque algo parecido ocurrió. Entonces yo pensé que éramos en el mismo equipo que yo. Pero No, bueno, sí, lo entiendo. Okay. No, lo que pasa es que, mira, esto en la ley se maneja muy fácilmente. Cuando tú tienes hijos y tienes una mujer que normalmente tiene derecho a una pensión alimenticia, que eso es correcto y además desde mi punto de vista sí tendría que ser, lo que se hace es se le solicita al juez el pago de una pensión. Si el marido tiene un trabajo estable, es decir, pues recibe un salario mensual, el juez lo que normalmente hace es fijarle un porcentaje de su salario como pensión alimenticia a sus acreedores alimenticios. Pudiera ser 40% normalmente como máximo, y en algunas situaciones pudiera ser mayor cuando hay circunstancias especiales que así lo ameritan. Pero vamos a pensar que le fijan el 40% de su salario, y entonces ese dinero automáticamente el patrón de esa persona automáticamente se lo descuenta y se lo entrega a la señora. Perdón que te interrumpa otra vez, pero ahí es el 40% del salario comprobable. Sí, pero sí. si yo le digo, mire señor juez, lo que pasa es que si Ahí voy, efectivamente... a eso voy. Sí, ¿Qué pasa si es un abogado, por ejemplo, en mi caso? Ajá. Tú lo estás hablando de mi caso, que te casabas conmigo, entonces yo te platico. Yo soy un profesionista independiente que presta sus servicios al público en general. Es decir, yo no tengo un salario fijo determinado, ¿no? Entonces aquí se vuelve un problema muy serio, aquí se vuelve un problema muy complicado, porque aquí depende de la buena fe que pueda tener el deudor de colaborar y de decir, ok, vamos a fijar una cantidad mensual que puede ser pero ¿qué tal los que por mis 50,000 diferencias pesos. irreconciliables se me terminó la buena fe? Es un problema, aquí hay que hacer una investigación, ¿Cómo se hace la investigación? Se solicita al SAT que mande las declaraciones de impuestos, se solicita a los bancos que manden los estados de cuenta mensuales, en fin, se va a hacer una investigación de esta forma. Ahora, si no hubiera esa forma, vamos a perder. Se hace una investigación El juez lo hace. En este caso, de quien ha venido proveyendo Así es. la manutención, ajá, se hace una investigación financiera, para ver si efectivamente nada más puede aportar los 50,000 pesos o puede aportar, a lo mejor no el millón de pesos que estoy pidiendo, pero los 800,000. De que ni aún así aparecieran elementos. Entonces la ley le establece al juez la facultad de que, de acuerdo al nivel económico o al estatus que vivieron esa familia durante los últimos 2 años, se tendría que fijar la pensión alimenticia. No, hombre, él hicimos. Entonces, a ver. Sí, o sea, no está desprotegida la gente, ¿me entiendes? O sea, sí, no no, está desprotegida. es que
7 hijos y nos la pasábamos en las vacaciones en misa y luego nos íbamos cada diciembre a, no sé, a Colorado y etcétera. Y me dices, no, lo que pasa es que yo no puedo pagar. Pues si lo estábamos haciendo, ¿no? Anteriores, ¿no? A eso es a lo que eso es lo que tendría que... Pero agotando ya las otras instancias, ¿qué hacen? Tenemos un minuto. Tienes un minuto, Petra. Ok, gracias. No, bueno, aquí también hay que ver que esto se rodea de unas circunstancias de vida, ¿no? Claro. ¿Cuánto porcentaje de la población está en el sector informal? Pues en el que es, altísimo. Creo que como el 60%, Sí, así es, ¿no? puede que hasta más. Aproximadamente, sí. Sí. ¿Cómo le vas a dar seguimiento a esos datos? El tema también es que en muchas instancias de justicia, si bien la ley prevé que las parejas, ahora no, tampoco se puede decir que son mujeres, aunque son quienes más presentan las demandas, justo por cómo son las cosas culturalmente, que se les coloca como exclusivas responsables de la crianza, pues en ese sentido también tendríamos como que voltear a ver pues qué está sucediendo en términos de corrupción. Que ese Claro. es temas incluso como la alienación parental, que es una patraña. Que regresando al corte, me gustaría que retomaras eso porque sí es muy importante, Pati. Estamos hablando sobre pensión alimenticia. En unos segundos rápidos regresamos. En términos de protección a las mujeres. Colocándolas, si no bien como únicas, pero sí las responsables primarias del cuidado de la crianza. Aunque ya resoluciones de la corte, sí hay ese sesgo de a ti te toca, entonces te voy a cuidar. Ahora, el tema es, cuando vemos también la manera en que se mueven los procesos judiciales, vemos, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia del Distrito Federal aprueba el uso de una figura como la alienación parental, que los científicos serios, los científicos sociales, psicólogos, han dicho, esto no existe. Entonces, ¿cómo termina una figura así? Que es básicamente mala ciencia, regulando los casos que impactan a niñas y niños. Por supuesto que pueden existir casos en los que las mujeres atenten contra sus parejas, así como hay casos en los que los hombres atentan contra las parejas, pero de eso a inventar y legitimar por medio de un código una figura así, hay un salto abismal. Y entonces vemos también cómo, si bien hay una cierta protección hacia las mujeres o las familias, pues también hay una impartición de justicia muy machista. Bueno. Déjame nada más decir, mira, nuestro código, este código civil es de 1928, o sea que esta cuestión sexista evidentemente existe. Se han ido modificando, ya ha habido reformas y todo, pero sigue conservando pues todo ese estatus que existía en los 30, claro, que es medio, pues imagínate. Las leyes tienen que irse modificando conforme el momento histórico en el que se va viviendo, ¿no? Esto yo creo que es importante y sí se trata de modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, tratándose de la guardia y custodia de los chicos y de las chicas, de los niños y de las niñas, normalmente casi todos los códigos del país, los códigos civiles del país, que son los que regulan esto, o las leyes de relaciones familiares en algunos estados como Morelos, etc., establecen que, salvo cuando hay algún caso muy grave de violencia de la madre hacia los hijos, estos tienen que permanecer en ella, o sea, ella debe tener la guardia y custodia de los niños. Algunos manejan 7 años, otros hasta 12 años. Y esto, pues, en un principio era aceptado por todo el mundo sin mayor problema, era algo cotidiano y se sabía y se reconocía. Sin embargo, van cambiando las leyes, se van igualando los derechos de los hombres y de las mujeres. Y aquí a veces tengo yo algunas dudas sobre este particular, porque por un lado la Suprema Corte saca un protocolo de género para que juzgar a las mujeres con esa perspectiva, pero por el otro dicen que los hombres y las mujeres somos iguales, y aunque los códigos estatales establezcan limitantes de edad para que los hijos dejen de estar con las mujeres,
pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 2013 para acá, ha venido dictando algunas interpretaciones sobre este particular, en donde ya no es importante lo que digan los códigos, no se observa eso, y se ha determinado que los hombres tenemos la misma capacidad para poder pues tener en custodia a nuestros hijos y a nuestras hijas. Claro. Aquí ya no es importante el género del niño o de la niña, sino que yo, hombre, puedo tener en mi guardia y custodia a mis hijas que sean menores de edad sin mayor problema, de acuerdo a lo que estableció la Corte. Es decir, a lo que quiero ir es que se ha ido modificando estos criterios de alguna manera, pues para tratar de actualizarlos a lo que se está viviendo hoy por hoy, o a lo que se trata que sea lo ordinario y lo común y corriente, que es la igualdad de derechos de un hombre y una mujer. Pero no debemos de perder de vista que aquí, independientemente de que yo como varón pueda tener el derecho a convivir con mis hijos, finalmente no es un derecho de los adultos, es un derecho de los niños, y bajo el principio del interés superior de la infancia, los jueces, los juzgadores tendrán que analizar cuál de los dos puede ser la persona que le pueda dar mayores satisfactores a los niños, pero ojo, no desde el punto de vista económico. Porque si fuera desde el punto de vista económico, entonces podríamos decir que los hombres pudiéramos tener una ventaja que sería desde luego totalmente injusta y totalmente... Una ventaja que está sustentada en el poder económico, una desigualdad. en una profunda desigualdad, y desde Lo el punto de vista machista sería absurdo. De lo que está comentando José Bonilla, Pepe, Pati, sí, es de un criterio jurisprudencial en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la madre no goza de los derechos absolutos superiores a los del padre para obtener la guardia y custodia de los hijos en los casos de divorcio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que ambos, tanto padre como la madre, tienen los mismos derechos para cuidar a sus hijos menores de edad, porque cada uno en lo individual están igualmente capacitados para asegurar el desarrollo integral de niños y niñas. Estando, por tanto, los y las jueces obligados a velar por la protección del interés superior del niño y de la niña y valorar las circunstancias de cada uno de los progenitores. Pero fíjate, ese boletín de prensa de la Corte está mal. Este no es boletín de prensa, este es un pero lo sacaron del boletín de prensa de la Corte porque yo lo leí en su momento. Y te lo aprendiste, ok. Sí, no, pero decir que la mujer no goza de los derechos está mal. No es así, es que no deben darle enfoque de que la mujer ahora tenía y no tiene, no. Es que el hombre y la mujer, cuando son padres, tienen los mismos derechos, así de sencillo. Sí, pues finalmente esta es como una cosa... No goza de los derechos absolutos. Ninguno de los dos, no. Es la mujer nada más. Ahora, por eso es que justo la intención es decir, ni tú eres el bueno aquí en el asunto de los 7 hijos, ni yo soy la buena en el asunto de los 7 hijos. Tanto uno como el otro tienen la posibilidad de criar los niños y niñas y la obligación de hacerlo además. Y además, claro, por supuesto. Y además, a mí lo que me parece más importante, más allá de esta diferencia, que me parece que es de encuadre sobre todo, es que los operadores de justicia deberían de estar viendo las circunstancias particulares de cada caso, para así garantizar el interés superior del niño. Porque finalmente el interés superior del niño es un principio rector que es árbitro, ¿no? Porque después tienes casos en los que hay un padre acusado de abuso sexual, en los que sí en régimen de supervisión, pero continúa viendo a la niña que fue víctima de abuso. Claro. ¿Qué está pasando? El interés superior del niño ¿Dónde quedó? No se trata de eso. Claro. ¿Dónde está? Claro, exactamente, sí. Hay una cuestión que es importante tener en cuenta en términos generales, creo. En nuestro país, el juzgador puede resolver única y exclusivamente con base en lo que tiene y lo que la ley le dice, o el código le dice, le señala, o los criterios en este caso. No puede ir resolviendo caso por caso, o no puede ir considerando caso o características especiales o particulares de cada caso.
Cosa distinta a como sucede, por ejemplo, en el derecho anglosajón, que la forma de resolver es totalmente diferente, y ahí sí se presta para poder tener en consideración el contexto familiar, las circunstancias personales, etcétera, ¿no? Eso, pues bueno, son años de historia los que nos separan, y bueno, el derecho en México se rige por norma escrita. Por norma escrita tal cual. No podemos hacerlo de manera diferente. Sin embargo, se supone, que no me escuche la Suprema Corte de la Justicia, bueno, se supone que para eso está el papel justamente de las jurisprudencias, claro, para ir poder resolviendo aquello que no está en la norma escrita. A las lagunas. Exactamente, lo que no está suficientemente claro o lo que de plano no está. Pero creo, y aquí es donde retomo tu comentario de que, ya no sé cómo lo dijiste, pero algo así como que la ley es misógina o la ley es machista, ¿cómo dijiste? Es sexista, porque, sí, o sea, pareciera que le da una ventaja a la mujer, pero finalmente lo que hace es cargarla de la responsabilidad. Ajá, ¿viste? bueno, a eso es a lo que iba. Si bien el papel de la jurisprudencia es importante y se supone que el papel de la jurisprudencia puede ser más enriquecedora incluso de lo que tenemos en la norma escrita, la verdad es que estamos, así como estamos gobernados y gobernadas por varones que tienen un pensamiento, y ya se me está acabando el tiempo, okay, que tienen un pensamiento sustentado en una base de pensamiento patriarcal, la verdad. Igual nuestros jueces y juezas tienen, claro, que son principalmente hombres también, tienen esta misma línea. Entonces, de ahí puedo sacar, es más, de ahí puedo hablarles hasta de todo el asunto de la lactancia, de por qué no funciona en México, o por qué no le funciona a un bebé en México el tema de la lactancia. Luego regresamos, luego comentamos, regresamos unos segundos. Pero no te enojes. La pensión alimenticia y algunos temas que son muy importantes al hablar de pensión alimenticia, ¿no? Fuera del aire comentábamos que los y las impartidoras de justicia sí interpretan, efectivamente, y al momento de interpretar, la conclusión es que no solo se hace esta interpretación con una falta de perspectiva de género y de derechos humanos, sino que además el quehacer ya es ilegal. Entonces, pues bueno, al momento en el peor de los interpretar. escenarios, ¿no? Al momento de interpretar, exactamente. Sí, finalmente creo que lo que sucede acá es como, sí, tenemos esta legislación que tiene estas características, ¿no? Que va arrastrando una forma de familia y una concepción de mujer y de hombre que ya, pues, por más que quiera conservarse, ya no es pertinente. No, claro que no. Pero además estamos hablando aquí de la pensión de los niños. ¿Y qué hay con la pensión de la mujer que le dedicó 20 años al matrimonio, que no le permitieron trabajar, que no le permitió al marido desarrollarse? También eso es algo muy importante. Claro, fundamental. Es lo que toca. Claro, porque ella le dedicó su vida a la familia y no se reconoce. Por ejemplo, si nosotros vemos datos como los que genera INEGI con la cuenta satélite de trabajo doméstico, que lo que hacen es cuantificar, o sea, eso es un porcentaje importante del PIB, pero bueno, como es tarea de la mujer y es su responsabilidad, hice comillas aéreas para aquellos que solo nos oyen, pues entonces muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Por supuesto. Y otra vez volviendo al tema de la impartición de justicia y esos vicios enormes. En este tema y en muchísimos otros. Es algo que de las cosas que tienen descompuesto este país. Por supuesto que sí. El tema ahí es cómo rescatamos, cómo hacemos el análisis de la responsabilidad. Para mí, todo el tema, ese es el tema. El tema toral es ese, claro. O sea, tenemos varones que son responsables y dicen, yo le entro con la lana, que es lo mínimo decente, ¿no? Lo deseable es otra cosa, esta participación, este afecto, la crianza, etcétera, esto que llamamos la paternidad integral. Pero desde esta manera de ser hombres,
pues se hacen cosas así innombrables. Platicábamos, por ejemplo, de un hombre que hasta se cambió el nombre para evitar sus responsabilidades, ¿no? No, claro. Y así otras muchas historias. O sea, el tema aquí es, a ver, si tú, varón, hablando ya sea de tus hijas e hijos o de tu pareja, tienes una responsabilidad ante ellas, lo mínimo indispensable es que cumplas con esta cuestión que tiene que ver con el ámbito económico. Claro. Y la invitación sería que te preocupes que por además, hacer más. que además realices una paternidad integral. La pensión alimenticia mínima, en el caso de que se deba de trabajar así de esta manera, la pensión alimenticia mínima se fija por un juez de acuerdo a las necesidades de quien las recibe y las posibilidades de quien le va a darlas, retomando un poco lo que comentabas al inicio del programa, Así Pepe. es. El juez toma en cuenta si la persona recibe un salario o si es profesional que trabaja por su cuenta y se incrementa periódicamente de acuerdo al incremento del salario mínimo y de los ingresos de la persona obligada a dar la pensión. La pensión alimenticia en promedio va del 30 al 50% del salario, pero está basada en demostrar las necesidades familiares, qué se gasta y qué se necesita para vivir. Esto no cubre productos de lujo. Entonces no cubre los viajes a Aspen, Colorado, etc. Pero si has tenido ese nivel de vida, sí. Evidentemente no puede haber un decremento en tu nivel de vida. Una persona que tiene una casa en Vail, por ejemplo, y que se lleva a los hijos todo el invierno a Vail, bueno, las vacaciones de invierno a Vail y cosas por el estilo, evidentemente tienen que entrar ahí. Porque si no, habría un decremento en el nivel de vida de esos niños y sería totalmente injusto. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a una pensión alimenticia mínima? Niñas menores de 18 años y menores de 24 años si comprueban que están estudiando de los 18 una carrera a los profesional y que no han 24 años. abandonado los estudios. Y personas con incapacidad para trabajar. Si la pensión alimenticia no es otorgada voluntariamente, puedes presentar una demanda en el juzgado de lo familiar correspondiente de acuerdo al domicilio de las hijas o hijos. Uh-huh. Los requisitos para solicitar una pensión alimenticia son actas, la documentación, acta de nacimiento de los niños y niñas, acta de matrimonio en caso de que exista, identificación oficial con fotografía, domicilio del solicitante o de la solicitante, domicilios del demandado, tanto particular como laboral, especificar cuáles son las necesidades del niño o de la niña a través de una lista con los gastos de alimentación, educación, recreación, vivienda, salud, etcétera. Esto incluye luz, agua, transporte, todo. Claro. Y la capacidad económica y patrimonial del demandado, mediante liquidaciones de sueldo, declaración de impuestos sobre la renta, estados de cuenta y cualquier otro documento que le encuentren por ahí es válido. Así es. Esto ya es una anotación al margen. No, pero así es como funciona. No es nada personal. No. No, es que no es que sea personal, pero Sí, cuando yo empecé a tener problemas con mi expareja, lo primero que hice fue sacar todos los papeles. No es cierto. Conste que dije que no es nada personal. Ok, entonces, bueno. Ándale, sí. DIF, ¿verdad? Los juicios de pensión alimenticia, ¿cómo cuánto puede durar un juicio de pensión alimenticia? Ese es otro problema. Mira, el juicio puede durar 2 años, fácil. Pero aquí lo interesante es que una vez que se hace la solicitud... Espérame, puede durar 2 años, fácil. Pero tú tienes un caso en particular que no tiene 2 años, nada más. Ah, no, caray, ese tiene 12 años ya prácticamente en Oaxaca. Que eso ya es Pero déjame una ahorita aberración jurídica del sistema. rápido te digo cómo está esto. Cuando uno presenta la demanda, el juez tiene que señalar una pensión provisional. Uh-huh. Y después de todo el desahogo de pruebas y todo, fija una pensión definitiva. Uh-huh. En el caso del asunto de Oaxaca, que es un niño que pues era muy chiquito cuando su mamá empezó esta demanda, uh-huh. Ahorita el niño tiene 12 años, está casi de mi tamaño, es además un niño al que quiero mucho, es mi cuate, así lo puedo presumir con toda confianza. Y pues tiene 12 años en litigio la señora tratando de que el esposo le pague una pensión alimenticia, pero que además no es ni siquiera significativa, es una cantidad que no representa mayor problema, y este hombre tiene los recursos económicos suficientes para pagárselo, pero ahora sí que es que por sus pistolas no se le pega la gana y ha sido protegido por todo el aparato de justicia del estado de Oaxaca.
Desde el procurador hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia lo han estado protegiendo. Y eso verdaderamente es una infamia, eso es una situación verdaderamente que debe ser conocida a nivel mundial, porque no tienen, no quiero decir, no tienen perdón de Dios lo que están haciendo. Claro, ahí ves, ¿no? Justo lo que debería ser un trámite más o menos fácil. Sí, que no debería ser engorroso, pues estás hablando de una necesidad primaria claro, vital. Exactamente. Hay varones que prefieren estar pagando un dineral de abogados, y yo me atrevo a asegurar que hasta sobornos, en el caso en el que tú estás hablando. No, mira, sí, lo han metido 2 veces a la cárcel. Una de ellas yo lo metí a la cárcel, estuvo 4 días. Salir de la cárcel me ha costado mucho más de lo que le debe al niño. Pero prefiere hacer esto que pagar. Yo creo que en estos casos, Pepe y Pati, en el que el varón, y estamos hablando en específico ahorita de hombres que no asumen su responsabilidad, yo creo que en el caso en el que, aquellos casos en los que los hombres dicen con permiso y se escuden detrás de pretextos, excusas y no sé cuánta cosa, lo que sea que les funcione. Es que no me recibe, es que no me quiere ver, es que ya no me acuerdo, es que yo no fui, es que yo no soy ni seré, no sé, la razón que sea. Yo creo que al margen de todas las consecuencias legales y obligaciones que hay para con el niño o la niña, al margen de eso, yo creo que eso dice mucho de toda la vivencia y la construcción mental y social de ese varón. Exactamente. ¿Qué tanto viene arrastrando de carencias emocionales, afectivas? Es todo un tema en el varón en sí. Además, ahí no hay que perderlo de vista. Eso es un caso de violencia económica. Claro, violencia familiar. Por donde le veas... No, definitivamente fastidiado así es, el sí, señor. Así es. Entonces, ahorita saliendo de aquí voy a ir a comprar el billete de depósito de agosto para mis hijos, para que no haya ningún problema y sentirme tranquilo, porque yo ahora sí ha estado muy dura la plática el día de hoy. Pero por otro lado, perdón, una vez que quede claro, cuando yo me haga viejito, mis hijos, José Antonio y Harold, me van a tener que mantener, así que si no se ponen guapos, los voy a demandar a los ¿Qué dos. tal? Bueno, dicho lo anterior, Pati. y yo pensando en los pobres de tus hijos. Además vas a ser latoso de viejito. ¿Pero de viejito? ¿Va a ser? No, finalmente creo que aquí hay que ver la problemática desde 3 niveles. Primero, el nivel personal. O sea, ¿qué está sucediendo con estos varones? Pues yo me atrevería a hablarlo en primera persona, ¿no? O sea, ¿qué te está sucediendo a ti? Claro. Que evades esta responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es tu concepto del papel de los varones, del papel de las mujeres, de tu responsabilidad hacia tus hijos y hacia tu expareja? Uh-huh. Otro, sí es el cultural. Tenemos que seguir evidenciando las desigualdades, ¿no? Claro. Tanto en el caso de que como la ley coloca a las mujeres en cierto papel, pero también que no le da acceso a los hombres a un ejercicio de la paternidad, ¿no? A esta paternidad, digamos, integral, ¿no? Y el otro tema, pues sí es el asunto como macro, ¿no? Y en este sentido, pues nos queda un montón de camino por recorrer, porque esta es otra problemática que se ve cruzada por la corrupción, por la impunidad. Claro. Entonces, mientras estas condiciones estructurales del país pues no se modifiquen, la situación va a continuar siendo complicada para estas mujeres, lo digo así porque son mayoría, pero también podrían ser varones, claro. Para acceder a este derecho, y sobre todo ahí es como, a ver, si ya vimos dónde está con nuestros lentes de género, uh-huh. Ya vimos dónde está el asunto, pues no dejar de insistir, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es, pues si este es un derecho de niñas y niños y de las parejas en estas circunstancias especiales, pues como un 60% no reciben esta pensión, ¿no? Perdón, nos están haciendo una pregunta por nuestras redes sociales, si se le puede pedir pensión alimenticia a una mujer. Evidentemente sí. Partimos del principio de que son iguales ante la ley, y si el padre es el que tiene la guardia y custodia de los hijos,
evidentemente la madre tendrá que proporcionarle una pensión alimenticia, si no a él, pues sí, cuando menos a los hijos tendrá que hacerlo. Sí, definitivamente sí se puede. Bueno, pues, Pati, muchas gracias. Yo creo que se quedaron algunos puntos en el tintero. Sería interesante después poder retomar este tema y esta plática, porque sí, tiene distintas aristas, desde distintos ángulos se puede ver, analizar, observar y comentar el tema. Ahora, ¿qué tal que Estaba salieron sufriendo muchos con los sinónimos sinónimos. de la pensión alimenticia? Pero bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos y a todas que nos hayan escuchado el día de hoy. Pati Carmona, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Pati. a ustedes por la Y invitación. algo me dice que te veremos con más frecuencia por aquí. Sí, claro. Con José mucho gusto. Bonilla, muchas gracias. No, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y muchas gracias por su compañía. Hasta pronto.